aquí lo tienen ustedes conocido en español. Hay una forma, a veces el español trata algunos nombres propios en forma autónoma, los españoliza. Por ejemplo, Machiavelli se ha convertido en Maquiavelo. Ocurre poco, pero aquí tenemos un caso. Avicena es persa, es un persa que ya no escribe en árabe clásico. Aquí vemos también, estimado público, cómo en pocos siglos el elemento común, que era el idioma, cantado y celebrado por Al-Farabi como el instrumento de la comunión entre todos los vivos, cómo ese idioma universal, como fue el latín en la Edad Media, pierde importancia y en paralelismo con el latín medieval se convierte en el idioma de los especialistas y de la gente culta y deja de ser el idioma hablado por una gran mayoría de la gente. Este Ibn Sina o Avicena, como muchos de estos pensadores, viene de la medicina, como muchos de estos pensadores. También es enciclopedista. Pero, estimado público, aquí tenemos el primer caso de un pensador que los manuales de filosofía lo encasillan como la izquierda islámica. Por dos aspectos, este Avicena podría ser comprendido como un izquierdista. En primer lugar, por su muy marcada tendencia a lo material en detrimento de lo espiritual. Es una herencia seguramente de sus estudios médicos. Entonces, él dice, los conocimientos generales son muy importantes, son los que nos acercan a Dios, pero él dice al mismo tiempo, el ser humano no vive de esos conocimientos generales, sino de los conocimientos particulares, que son los que le dicen cómo comportarse en el mundo agrícola, cómo comportarse en caso de enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, él es el que contrapone, oponiéndose al Farabi, él contrapone la verdad más profunda de los conocimientos particulares y materiales. Y él deja, estimado público, es muy moderno, él deja la religión al aspecto del arbitrio personal, que es lo que ha llegado el protestantismo en el mundo occidental. La religión se convierte en algo estrictamente personal que no tiene para qué influir sobre la vida pública del propio creyente. Si el creyente se presenta, por ejemplo, para un cargo público, no tiene ni por qué indicar a qué religión pertenece, porque no tiene que ver con la ejecución del cargo público. Por ejemplo, un ingeniero, lo que era lo más usual en esa época, un especialista en los canales. Todavía Mesopotamia, lo que es hoy Irak, tiene una enorme población porque está asentada sobre esos canales y esa enorme obra de arquitectura agrícola que desde los sumerios se construyó por espacio de más de 3.000 años y que fueron los mongoles los que destruyeron el sistema de canales y transformaron a Mesopotamia, ese mundo tan exitoso económicamente, en el desierto actual. Eso es importante señalar, estimado público, que Mesopotamia actual, Irak, es un país pobre, desértico, que vive sobre todo del petróleo. Pero si estuviese sin petróleo, la vida sería muchísimo más dura. En cambio aquí, Mesopotamia, en esa época no había nada con petróleo. Mesopotamia vive de una agricultura extraordinariamente exitosa. Y Avicena se da cuenta de que ahí no valen conocimientos universales o universalizables, que ahí lo que vale son los conocimientos prácticos, cómo construir diques, cómo hacer que canales de riego alcancen a la mayor cantidad posible de agricultores, cosas así muy prácticas. Y él descubre, eso les va a gustar a algunos de ustedes, la dignidad ontológica superior de los conocimientos que hacen que nosotros vivamos bien.
Entonces, sin conocer nada de las modernas teorías sobre el buen vivir, el estimado público en forma autónoma desarrolla una doctrina muy interesante sobre cómo el buen vivir se basa en el aprovechamiento de conocimientos específicos y concretos que tienen que ser además difundidos transmitidos de generación en generación, y que lo mejor es ponerlos en papel, o sea, por escrito. Y por eso también su tendencia altamente enciclopedista, pero dedicada a cuestiones estrictamente materiales. Estimado público, ¿por qué esto es necesario? Y aquí viene un aporte filosófico, teológico, que lo ha hecho famoso a Avicena. Avicena es considerado como algo, Avicena considera a Dios, estimado público, como un factor absolutamente necesario, pero igual que Aristóteles, solo para el primer momento de la creación del mundo y para el momento en que Dios inspira el Corán a Mahoma. O sea, aparte naturalmente de Aristóteles, Avicena concede ese segundo momento, que es cuando Dios inspira directamente a Mahoma, al profeta, le inspira el Corán y por lo tanto un código de comportamiento ético válido para todos. Pero después Dios no es ya necesario. O sea, aparte de haber sido el motor que mueve el mundo, el motor inmóvil, como decía Aristóteles, que da ese primer impulso y crea el mundo, y en segundo punto crea los códigos morales con el Corán, la existencia de Dios ya no es necesaria. Es por eso que él fue considerado medio hereje y obviamente un izquierdista. Hoy en día, por ejemplo, si hay creaciones muy pocas de universidades o de centros de estudios superiores de carácter izquierdista en el mundo islámico, muchas de estas instituciones se llaman Instituto Avicena o Universidad Avicena porque tienen fama de ser el gran precursor de las ideas izquierdistas. Dios es necesario. Todo el resto, nosotros, la vida humana, somos lo contingente. Y él avanza un pasito más, pero decisivo, y dice, también los gobernantes son contingentes. Imagínense ustedes decir esto en pleno auge del califato, que era un gobierno absolutista extremo. Ahí no había democracia, ni parlamento, ni representación de intereses, ni jueces independientes, no hay absolutamente nada, era realmente un gobierno durísimo. Cuando el califa, ustedes pueden ver esto en las 1001 noches, que es la gran obra literaria de esa época del califato de Bagdad, cuando el califa sale a la calle, lo precede el verdugo con una enorme espada, donde basta que el califa señale a alguien, la guardia lo toma preso y le cortan la cabeza inmediatamente a esa persona, sin necesidad de que el califa justifique por qué lo hace. Él es tan absoluto como sucesor del profeta que no necesita justificar sus actos. Y para mostrar su poderío, cada tanto hacen asesinar a gente que no tiene nada que ver con nada. Esa es lamentablemente la otra cara de un régimen que no conoce limitaciones institucionales de ningún tipo. Y aquí viene Avicena y dice, el gobernante, el califa, es contingente, no es necesario absolutamente. Y por lo tanto, puede ser sustituido por otro. Es el primer esbozo muy suave del derecho a la resistencia. Avicena fue criticado por los ortodoxos musulmanes en forma muy dura, estimado público, porque él realmente rebaja a Dios a una cualidad estrictamente inicial
que es la de el primer impulso para mover al mover el universo, como Aristóteles, y mover la conciencia moral con el Corán. Pero después la existencia de ese Dios se convierte también en algo superfluo para el funcionamiento del universo, porque el universo sigue reglas autónomas que pueden ser observadas científicamente y que no son derivables del Corán. Entonces, estimado público, aquí tenemos realmente un pensador para su época muy original. Quiero mostrarles a toda velocidad, antes de que termine esta primera parte, a otro pensador